Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Imagen Pantojista. Esta es una ventana abierta a la proyección del pensamiento juvenil. En nuestra primera emisión de nuestra nueva temporada, y esta vez en la web, les traemos un contenido sobre afrocolombianidad, aportes a la cultura nacional. Para tratar este tema contaremos con invitados especiales, cuales nos ayudarán a conocer cuáles han sido esos aportes culturales que han hecho los afrocolombianos a la cultura colombiana. Antes de empezar, es importante decir que el legado cultural, histórico, literario, gastronómico, lingüístico y musical por parte de los afrocolombianos como aporte a la construcción cultural han logrado catalogar a Cartagena como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Genial, nuestro país tiene lugares importantes en el mundo. Yoleis Guevara nos tiene más información. Obvio y Juan José Rondón fueron dos afrocolombianos que hicieron historia en estos dos aportes culturales. Ben Cos, más conocido como Gran Cimarrón, el héroe que conduce a la libertad y primer fundador en los pueblos palanqueros, es más importante en la historia afrocolombiana porque a finales del siglo XVII configuró las primeras fuerzas de resistencia y sentó los mecanismos de negociación con la administración política para lograr la independencia de los afrocolombianos. Gracias, Yoleis Guevara. Ahora daremos paso a nuestro primer invitado, el profesor Yesid Mercado. Querido profesor, háblenos más acerca de Ben Viejo. Buenos días. Para hablar de la figura de Benco Viejo, vamos a remontarnos un poco a cuáles fueron sus orígenes. Bencos Viejo nació en Guinea-Bissau, un pequeño territorio del occidente de África. Allí fue capturado como esclavo, llevado a Cartagena, y desde ese momento comenzó a aparecer su figura como una leyenda, como hasta hace unos años ha sido considerado dentro del contexto histórico nuestro. Pero afortunadamente varios estudiosos científicos de la cultura nuestra, como Manuel Zapata Olivella, como Aquiles Escalante, como Nina de Friedman, han reivindicado o han revaluado ese concepto que se tenía de Benco Viejo como una figura simplemente de leyenda, y que han sido cambiados todos esos estereotipos que se tenían acerca de él. La gran importancia de Benco Viejo en la historia nuestra es la que pasó a ser reivindicada como tal, y era de que fue el gestor de los movimientos de libertad de los esclavos en América. Se puede decir que una gesta tan enorme no había sido reconocida por la historia de nuestro país, y afortunadamente de unos años para acá los movimientos culturales que han surgido para reivindicar su memoria han dado los resultados, y a tal punto de que ya su memoria como tal y todas sus gestas en pro de la independencia han dado sus resultados positivos. Se puede considerar que Benco Viejo es el símbolo de los movimientos de independencia. No hubiera sido posible en América Latina un movimiento de los comuneros, o el movimiento de la independencia como tal, o el movimiento del 20 de julio si no hubiera existido Benco Viejo. Se consideró el precursor de la libertad de los africanos esclavizados. Él fue el gestor de la creación de los palenques de San Basilio, y la creación del palenque de San Basilio llevó a la creación de otros palenques importantes en los Montes de María o en la zona de Maates. En ese lugar se organizaron los primeros movimientos de cimarrones que dieron lugar a la independencia. Ahí se puede establecer que fue el gran aporte de Benco Viejo en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Es sorprendente la valentía de Benco Viejo en estos tiempos. Además, es interesante cómo surge la afrocolombianidad en nuestros países. En la literatura, los aportes han sido destacables. Jesús Taborda nos tiene más información. En
encontramos al poeta Calendario Beso, autor de los inmortales versos del Boga, y Jorge Artel, quien escribió Tambores en la Noche, y por supuesto Arnoldo Palacio, autor de Las estrellas son negras, un libro ya emblemático que trata de la vida de los afrocolombianos caribeños. En Tambores en las Noches, la identidad se inscribe dentro de las raíces étnicas y los conflictos del hombre negro. Artel propone una identidad individual y una colectiva que adquiere valor en el ancestro y que son tipo étnico y también histórico. Finalmente menciona las dos posiciones desde las que se aborda la identidad. Gracias, Jesús. Precisamente tenemos a una invitada muy especial, a la poeta Ashanti Daina Orozco, quien es la escritora del poemario Las semillas del Muntú. Ella nos hablará un poco de cómo sus poemas exploran el pensamiento africano. Soy Ashanti Dina. Quiero compartirles una visión, una panorámica sobre mi poemario Las semillas del Muntú, publicado por 3 editoriales, la editorial Escarabajo, del poeta Eduardo Michalana Brandova, la editorial Abisinia Yeset y la editorial Nueva York Poetry Press de Mar Russo. Es un poemario que explora la intensa filosofía, el pensamiento africano del Muntú, que es una elaboración ontológica profundamente ancestral de los pueblos sobre el Congo, de la nación Bantú. Y Muntú significa el ser humano, no individualmente, sino en relación con los muertos, con los ancestros, con la tierra, con los orichas, con las deidades, pero también con los animales y las plantas en una relación de equidad, no de jerarquía, sino de igualdad entre esos elementos de la naturaleza. El Muntú como una visión del mundo que explora profundamente la humanidad. Quiero compartirles un poema a propósito de este poemario y para que se inspiren a través de mi palabra. Lengua de invocación. Hilos de la palabra cantada me convocan esta noche. Se abren por los caminos y me trazan su geometría de nostalgias. Vuelan de la mano del tiempo con un sonido aéreo sobre el rumor de las hojas. Se encienden en mi voz y crecen como frutos en mi garganta. Resonancias, lenguas de mis ancestros, hoy hablen por mí y las invoco. Derramen su marejada de sueños sobre la vertiente de mis ríos. Con las pulsaciones del viento, empujen el pregón de mis pasos. Resonancias, lenguas de mis ancestros, resurjan de la savia como la semilla naciente bajo el follaje de la tierra. Fecundo el polen de mis días. Muchas gracias. Interpreto que estos grandes autores lo que quisieron lograr con sus obras fue resaltar el elemento negro como acompañante de otras bases étnicas que contribuyen a otro tipo de identidad. Gracias, querida profesora. Hablaremos ahora de nuestra gastronomía afrocolombiana. Por cierto, sé que muchos de ustedes han degustado los dulces que hacen nuestras palenqueras para Semana Santa. La cocina colombiana es una de las demostraciones culturales más notorias de nuestra identidad mestiza. En esta se fundan raíces asiáticas, indígenas y especialmente afrocolombianas. Gustavo González nos tiene más información. Gracias, Isabel. La costa de Colombia, donde llegaron los afrodescendientes, se convirtió en un espacio de fusión y herencia gastronómica, en las cuales hay diferentes platos típicos, de los cuales ellos son pimientos de piquillo rellenos de marisco, que son deliciosamente preparados, que son compuestos de mejillón,
arroz afrodisíaco. Es un arroz con coco. Prepara también el que echan calamares, camarones y langostas. Entre los jugos se encuentran el jugo de borojó y el jugo de chontaduro, entre otros postres. Mi nombre es Noema Madera Camargo. Estoy aquí cepillando maíz biche para hacer los bollos de mazorca, que eso es mi trabajo. Y hago arepa, también hago natilla de maíz, hago los deditos y también empanada, peto, y le aporto la gastronomía de la región por medio de esa cultura. He vivido tanto tiempo haciendo esto, ya tengo 15 años. Está haciendo mi trabajo. Hay que valorar lo nuestro y deleitarse con estos platos típicos del Caribe colombiano. Ahora hablaremos de los aportes lingüísticos de los afrocolombianos a la identidad cartagenera. Queremos saber sobre el aspecto lingüístico en relación a la construcción cultural nacional. Juan Camilo Londoño nos tiene más información. Para hablar un poco de este tema debemos conocer a Nicolás del Castillo, un investigador colombiano reconocido por su obra llamada El clavo negro y sus aportes léxicos. Este escritor en su obra demuestra cómo los afrocolombianos han aportado de manera lingüística a la cultura utilizando palabras como chicombo, frijol de punta negra, zunga, persona de piel oscura o lustrosa, y como último aporte encontramos la palabra fingoso, que significa hacer gracia para mimar a los niños. Gracias, Juan Camilo. Ahora daremos paso al experto en lingüística, Luis Fernando Nieto, quien también es coordinador del programa de Español y Literatura en la Universidad del Atlántico. Cuéntanos, profesor, ¿cuáles han sido sus aportes lingüísticos de la comunidad afrocolombiana a la nación? Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Nieto Ruiz. Soy licenciado en Ciencias de la Educación, Español-Inglés y soy magíster en Lingüística. Además, tengo estudios doctorales en Filología, Lingüística, Literatura, Teoría y Práctica. En primer lugar, agradezco a las personas gestoras de este magazine, como es el caso de Maquelele Martínez, Isabela Viloria y Dairo José Santana. Estas manifestaciones del lenguaje redundan en beneficio de todos nosotros como comunidades universitarias, pero a la vez nos permiten reflexionar en torno de todo lo que está a nuestro alrededor. De ahí que los felicito por este dinamismo y entusiasmo que están colocando con el desarrollo de su magazine. Respecto de el apartado que se trae sobre la mesa, como es el aporte que hace la lingüística a la cultura afrocolombiana, vale la pena hacer una gran reflexión en torno a la manera como se están dando los diferentes procesos de orientación en las universidades. Hoy día nosotros hablamos de una interculturalidad, y esa interculturalidad nos permite mirar qué es lo que se está haciendo al interior de cada una de las culturas. En ese orden de ideas podemos ver cómo se generan varios eventos que tienen que ver con las costumbres, con las tradiciones, con los ritos, con la misma manera de formarnos al interior de cada cultura. Y cada una de ellas se representa en nuestros saberes lingüísticos. Es decir, hay un elemento morfológico, hay un elemento sintáctico,
hay un elemento fonético, semántico y pragmático al interior de cada una de estas manifestaciones. Quizá, más allá de llevar alguna conclusión, lo importante es ver la manera como desde las diferentes áreas del saber, especialmente en el campo de la lingüística, nos adentramos un poco más en estas culturas para buscar esa cantera lingüística que hay al interior de cada una de ellas. Si bien estamos hablando de una interculturalidad, podemos ver la mezcla de varias culturas, por decir algo, el inglés y el español, hecho que nos trae como resultado el famoso creol, que se habla en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina y otros sectores, pero también tenemos el palenque, que es propio del español. Estas culturas afrodescendientes tienen mucho en su interior, el cual debe ser explorado, debe ser explotado al máximo para aportar estudios culturales que redunden en beneficio no solo de esas culturas, sino de todas nosotros, de todas nuestras culturas sociales. De ahí que queda abierta una gran pregunta de cómo estamos al interior de la universidad, al interior de los sectores educativos, viendo esta nueva manifestación intercultural y viendo cómo se hace un aporte desde las diferentes ciencias del saber, desde la antropología, desde la etnolingüística, desde la misma sociolingüística. La pregunta es, ¿qué se está haciendo en cada una de estas manifestaciones? Bueno, dejo abierto este gran interrogante y muchos más que pueden salir, quizá para unos futuros debates. Muy amable y vuelvo a agradecer todo su deseo y por haberme invitado a este magazine. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, profesor Luis Nieto. Su intervención nos ayudará a entender lo importante que es para nuestra nación apreciar a los afrocolombianos y conocer que hoy en día utilizamos términos de nuestra lengua gracias a ellos. También hablaremos sobre su aporte musical, ya que quizás muchos nos interesamos con esta música y no conocemos sus orígenes. Natalia Barbosa nos tiene más información. Los afrodescendientes alejados de su patria no se dieron por vencidos, así que a través de la cultura lograron percibir su identidad y traer bellos recuerdos de su patria querida. Es así que se da el mayor aporte por parte de los afrocolombianos en nuestra cultura, las cuales lo interpretaban con el mayor instrumento, que era el tambor. De esta manera los afrocolombianos convertían los recuerdos en canto y en danza, las cuales llegaron para ser parte de nuestra cultura. Entre ellos está el porro, la cumbia, el curralao, el bambuco y el mapalé. Gracias, Natalia. Contaremos con la intervención del cantautor y además profesor de la Universidad del Atlántico, Manuel Antonio Pérez. Profesor, cuéntenos, usted un gran promotor de la cultura afrodescendiente. ¿Cuáles han sido esos aportes musicales que han hecho los artistas afrodescendientes a la cultura nacional? Sobre la pregunta de los aportes de la cultura africana a los pueblos colombianos, tenemos que decirle que esa afrocolombianidad, esa musicalidad la vemos en los ritmos, en las tonadas, o sea, las formas de canto, en las poesías, las vemos en los ritmos, en los instrumentos musicales que se trasladan, todo lo que son la percusión folclórica que se traslada de la región del África hacia acá y concretamente de los pueblos que tienen que ver como el Congo, la región del Congo, que es de pronto la región más prolífera y que le imprime
mucho valor, mucha creatividad, mucha sabiduría a los ritmos musicales que se riegan en toda la Gran Colombia. Nosotros nos trasladamos, por lo menos en el interior del país, ustedes escuchan el bambuco, pero el bambuco es un ritmo que anteriormente lo llamaban el bunde. Eran los ritmos donde los negros recreaban sus momentos al compás del tambor, al compás del canto y de los bailes cantados. En la región Caribe de Colombia encontramos ritmos cantados, el fandango de lengua cantado, el bullerengue, que son las tradiciones más grandes, los sones de pajarito, los sones de negro, el bullerengue, el mapalé, muchos ritmos, inclusive las implicaciones que tiene la cultura afro en el porro, en la música, lo que es la música sabanera, inclusive la música del vallenato, todas estas cuestiones. Y no perdamos de vista que en el Urabá antioqueño están los bullerengues, los fandangos de lengua, y si nos adentramos un poco a la región Pacífico, allá se encuentran con la jota, con el currulao, con el bunde y otros ritmos que tienen implicaciones en la cultura afro. Entonces, los afrodescendientes, todos nosotros, le hacemos de pronto el aporte más grande a la música colombiana. Gracias, profesor. Es muy interesante saber que en la actualidad contemos con artistas afrocolombianos que enriquecen nuestra cultura nacional. Además, existen muchos grupos aquí en el Atlántico de mapalé y cumbia que se presentan en ferias y fiestas a nivel nacional. Colombia cuenta con un único presidente afrodescendiente. Se trata del baranuero Juan José Nieto, por vergüenza nacional blanqueado por la historia. Keila Pineda nos tiene más información. Juan José Nieto Gil fue rescatado del olvido gracias a la iniciativa del periodista Gonzalo Guillén, que mediante un derecho de petición le solicitó al presidente Juan Manuel Santos que Nieto había ejercido la presidencia durante la primera mitad de 1861, y con tal razón de que su retrato fuera incluido en la Galería de Mandatarios de Colombia. No es un secreto para nadie que aún existe mucho rechazo y discriminación hacia los afroamericanos. El caso de George Floyd, un afroamericano asesinado a causa del abuso de autoridad. Nada justifica la violencia. Evitemos maltratar a una persona por su color de piel u otra condición. Todos valemos. A lo largo del programa hemos podido evidenciar su gran bella humana y cultural. Gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión vía web de Imagen Pantojista. Hoy le dimos a conocer sobre los aportes de los afrodescendientes en nuestra nación colombiana. Queremos proyectar la buena imagen de nuestra institución, todo lo que verdaderamente somos y hacemos. Vivan con nosotros paso a paso en la formación integral de la comunidad educativa pantojista. Nos despedimos, no sin antes recordarles que por el COVID-19 es necesario cuidarnos. Quédate en casa. Respetar los protocolos salvan vidas. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Les tendremos más información en nuestro próximo programa. Recuerden que nuestro programa Imagen Pantojista es una ventana abierta al pensamiento juvenil. Esto es Imagen Pantojista.